Bueno, por último, entonces vamos a resolver el problema que aparece aquí. Y para resolverlo vamos a necesitar despejar la pantalla. Así que vamos a borrar lo que hicimos aquí. Bien. Y entonces vamos a entender primero el problema antes de empezar a hacer cualquier otra cosa. Y para entenderlo lo primero es leer. Dice, se quiere cercar una región pegada a la pared de un jardín para sembrar chayotes, como se muestra en la figura, esta figura. Pero solo se cuenta con 50 metros de malla para cercar y se quiere usar toda la malla. Escribe una expresión para calcular el área de la región de siembra a partir de la longitud X que se marca en la figura. Bueno, entonces aquí podemos observar que se forma un rectángulo, pero este rectángulo tiene las siguientes características. La distancia que hay del muro hacia un poste de la cerca tendría que ser lo mismo del muro al otro poste de la cerca, porque estamos hablando de un rectángulo. Pero eso es lo único que conocemos. Pueden ser del tamaño que sea, pero iguales. Mientras que este extremo que tenemos aquí abajo, ahí no nos dicen cuánto vale o cuánto pueda valer. Por lo tanto, puede tener cualquier valor dentro de un rango. ¿Quién nos va a dar el rango? ¿O quién va a definir de qué valor a qué valor puede variar? Bueno, pues va a ser lo que quede una vez establecida la distancia que haber del muro a los postes. Es decir, que si esta distancia que llamamos X es muy larga, esta que podríamos llamar frente va a ser muy corto. Y en cambio, si la distancia que llamamos X se hace muy corta, entonces este frente se va a hacer muy amplio. Bien, con esto en mente, entonces ya estamos en condiciones de escribir nuestra primera expresión. Así entonces tenemos que la longitud de la malla pues es igual a 50 metros. Y en esta ocasión no tenemos un perímetro, pero sí tenemos parte de un perímetro, que serían estos tres lados, este y este, que tienen la característica de que este lado y este lado son iguales. Por lo tanto, si yo quisiera conocer la longitud del material que se va a ocupar para hacer esta cerca, nos quedaría lo siguiente. Diríamos que la longitud de la cerca sería igual a X a esta longitud que le vamos a llamar frente y que sería la distancia de aquí a aquí. Así que entonces nos quedaría lo siguiente. X más F más X. ¿Por qué? Porque si esto vale X y esto vale F, y como quedamos que este es igual que este, entonces también valdría X. De aquí entonces nos quedaría que la longitud de la cerca sería 2 veces X, porque aparece una y dos veces. Y solamente una vez F. Para dejar el área en los mismos términos que lo hicimos acá, es decir, con Y y con X, bueno, pues partimos de lo que ya conocemos, que el área de un rectángulo es base por altura. Así entonces el área sería igual a lo que es la base. La base entonces para este caso vale F y la altura mide X.
De ahí que nos queda fx. Seguramente se preguntarán, bueno, ¿y entonces para qué hicimos esta expresión? Si la que ocupamos es esta. Bueno, porque acuérdense que todo lo vamos a expresar en términos de x. Y nosotros necesitábamos encontrar de alguna manera algo que nos relacionara esta f que es el frente con x. Y la vamos a encontrar a partir de esta expresión, del siguiente modo. Nosotros decimos que la longitud de la cerca es igual que la longitud de la malla. Esto quiere decir que entonces, si la longitud de la cerca es 2x más f y la longitud de la malla son 50 metros, entonces tendremos esta expresión. Ahora, como lo que queremos conocer es f, que es el frente, pues lo despejamos y entonces nos queda que el frente debe ser igual a 50 metros menos 2x. Y entonces ahora ya estamos en condiciones de calcular el área, porque encontramos que f y está en términos de x, es decir, lo relacionamos con x. Y entonces nos quedaría que el área es igual a f, que es 50 menos 2x, todo esto multiplicado por la altura, pero la altura quedamos que es x. Y entonces nos queda esto. Si ahora simplemente al área le llamamos y, entonces nos va a quedar lo siguiente. Y igual a 50 menos 2x por x. Si hacemos las operaciones correspondientes, nos queda que y es igual a 50x menos 2x cuadrada, que es esta expresión. Y nos pide que la calculemos, simplemente que colocamos la expresión. Como ya tenemos y, entonces faltaría únicamente anotar el resto de la expresión, 50x menos 2x cuadrada. Y listo, hemos terminado. Bueno, eso sería todo lo que nos pide el libro. Y si quisiéramos encontrar el máximo valor de área posible para esta expresión o para esta expresión, con las herramientas actuales que disponemos en matemáticas hasta este punto, no quedaría otra forma más que hacer una tabla y empezar a darle pequeñas variaciones hasta encontrar el máximo valor, como en este caso. Si nosotros quisiéramos una manera más corta de encontrarlas, entonces necesitaríamos un poco más de matemáticas para encontrarlo. Pero eso escapa al conocimiento matemático que les corresponde aprender en tercero de secundaria. No obstante, para que no haya dudas, voy a poner cómo se haría para encontrar el valor máximo para esta expresión, es decir, área máxima, y lo mismo para esta expresión. Sin embargo, quedan fuera de los fines para los que fue hecho este video, y únicamente es una cuestión ilustrativa. Entonces estaríamos las expresiones antes vistas, que son y igual a 50x menos x cuadrada y igual a 50x menos 2x cuadrada. Derivamos las expresiones y nos queda lo siguiente. Antes de continuar, vuelvo a repetir, esto queda fuera del fin de este video y es solamente ilustrativo.
Ahora sí, hacemos la derivada de cada expresión y nos queda 50 menos 2x para la expresión original, y igual a 50x menos x cuadrada, y nos queda 50 menos 4x para la expresión original, y igual a 50x menos 2x cuadrada. La y' lo que significa es que se ha derivado. Este es un conocimiento que escapa a la enseñanza en secundaria, y vuelvo a insistir, únicamente con fines ilustrativos se está haciendo aquí. Pero si ustedes continúan estudiando, en la prepa es donde lo van a poder observar. Bien, a continuación de esto, igualamos la expresión que obtuvimos, 50 menos 2x, a 0. Resolvemos para x y nos queda 25 es igual a x. O lo que es lo mismo, x es igual a 25. Y para este caso de acá, hacemos lo mismo. Es decir, igualamos a 0 la expresión 50 menos 4x. Resolvemos para x y nos queda 12.5 es igual a x, o lo que es lo mismo, x es igual a 12.5. De aquí podemos observar que efectivamente aquí en la tabla encontramos que el valor máximo es cuando vale 25, como lo encontramos aquí. Este método nos permite encontrar un máximo o un mínimo. En este caso es un área máxima. Y lo mismo pasa acá. Encontramos un valor máximo. ¿Cómo sabemos que son máximos estos valores? Por la naturaleza del problema. Hay maneras de conocerlo, pero eso escapa a la explicación de este problema. Y recordemos que este ejercicio únicamente es con fines explicativos para demostrar que hay una manera de resolver el problema de una forma directa, sin estar haciendo varios intentos hasta encontrar el valor máximo. Así el valor máximo que encontramos para esta expresión es 25 y para esta es 12.5. En este caso, como nuestra expresión original era así, 50 menos x por x, donde hay que recordar que el frente era simplemente esta expresión y el fondo era esta. Se puede observar que cuando x vale 25, esta expresión se convierte en 25. Y es lo más que puede valer, 25 por 25, lo que nos da un cuadrado. Y en esta hay que recordar que la expresión que le da origen es esta. Cuando x vale 12.5, esta expresión vale 25 y entonces nos queda esto.
demostrándonos que aquí entonces el área máxima será un rectángulo, mientras que aquí el área máxima es un cuadrado. Con ello, llegamos a la conclusión que entonces no necesariamente la forma de un cuadrado va a dar un área máxima, sino que va a depender de la naturaleza del problema. Con esto llegamos al final. Gracias por su atención.